En las madrugadas gélidas de la Sierra de Valparaíso, allá donde el mapa de Zacatecas se desvanece, ocurrió algo que el alto mando militar juró que jamás vería la luz. Edgar, un exoperativo de fuerzas especiales, descubrió entre los pinos un rastro de sangre negra y huesos triturados que la historia oficial decidió enterrar bajo expedientes quemados. La bestia creyó que las ovejas estaban solas y descubrió demasiado tarde que el pastor era un guerrero y su perro un demonio de granito sediento de justicia. El sol de Zacatecas cae con un peso plomizo sobre las laderas áridas de la Sierra de Valparaíso, donde la tierra parece agrietarse bajo el silencio absoluto de un hombre que ha olvidado el sonido de su propia voz. Edgar camina entre las sombras alargadas de los pinos centenarios, cargando un pasado que las autoridades federales prefirieron enterrar en informes clasificados y cenizas de operaciones negadas. Su figura se recorta contra el horizonte de cañones profundos, moviéndose con una precisión mecánica que delata años de instrucción táctica en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. No existe rastro de debilidad en su postura erguida, aunque sus ojos reflejan el cansancio de quien ha visto lo que habita en la oscuridad del desierto mexicano. El viento frío arrastra el olor a resina y tierra seca, envolviendo el rancho que se ha convertido en su fortaleza y su celda voluntaria. La soledad en estas altitudes superiores a los 2.500 metros no es una carencia, sino una herramienta de supervivencia para un hombre que padece el estrépito constante del estrés postraumático. Cada crujido de la madera en la vieja estructura de la cabaña dispara reflejos condicionados que Edgar canaliza mediante una rutina de vigilancia inquebrantable que comienza antes del primer destello del alba. El aislamiento es total en este laberinto de coníferas donde la señal de radio se pierde entre las formaciones magnéticas de la montaña, dejando al exmilitar en un vacío comunicacional que él mismo ha diseñado meticulosamente. No busca redención ni perdón por los actos realizados bajo órdenes directas en las selvas del sur. Solo anhela que el silencio de la sierra sea suficiente para acallar los gritos que aún resuenan en las cámaras más profundas de su memoria fracturada por el combate. El mantenimiento de su equipo es el único anclaje que mantiene a Edgar vinculado a la realidad material en medio de la bruma opresiva que desciende por las tardes. Su rifle, Winchester 3006, descansa sobre la mesa de madera rústica, desarmado en piezas relucientes que él limpia con aceite mineral y una paciencia que bordea la obsesión religiosa. Cada movimiento de sus manos, curtidas por el manejo de explosivos y armas de fuego, es fluido, asegurando que la mira óptica de precisión esté perfectamente alineada para un impacto letal a larga distancia. No confía en los mecanismos automáticos modernos que fallan en el frío extremo de la montaña, prefiriendo la fiabilidad de un cerrojo que responde con un sonido metálico seco y contundente. Junto al arma, su faca de caza de acero carbono refleja la luz tenue de una lámpara de queroseno, siempre afilada hasta un límite quirúrgico. Al pie de la puerta de madera reforzada, aguanta Aslan, un ejemplar imponente de cangal turco que parece haber sido esculpido directamente del granito de las cumbres zacatecanas. Con un peso que supera los 80 kilos de puro músculo y nervio, el animal es una masa de poder físico capaz de derribar a un depredador alfa sin dudar un solo instante. Su pelaje color arena se mimetiza con el suelo seco del corral, pero su atención está siempre fija en el linde del bosque, donde las sombras parecen cobrar vida propia durante las noches sin luna. Aslan no es una mascota, es un centinela de linaje puro que posee un instinto de protección tan antiguo como las montañas mismas que rodean el rancho. La mirada del perro es inteligente y severa, evaluando constantemente el aire en busca de cualquier rastro que no pertenezca al ecosistema natural de la sierra. El rasgo más distintivo del cangal es su carranca, una poderosa collera de cuero grueso, tachonada con puntas de metal de 10 centímetros de largo que protegen su garganta de cualquier ataque frontal. Edgar diseñó este implemento tras observar las cicatrices que los coyotes dejan en los perros de pastoreo más débiles, asegurando que su compañero tenga una ventaja física insuperable en un combate cuerpo a cuerpo. Los pinchos de acero brillan con una frialdad amenazante, sirviendo como advertencia visual para cualquier intruso que se
atreva a cruzar el perímetro marcado por el animal con una territorialidad feroz. La fuerza de la mandíbula de Aslan es capaz de triturar huesos con una presión de cientos de kilos, convirtiéndolo en la defensa más formidable de la propiedad ante amenazas que el rifle no pueda alcanzar. Hombre y perro comparten un vínculo de respeto mutuo forjado en el silencio de las guardias nocturnas. Cada mañana, Edgar y Aslan realizan un patrullaje táctico por el borde del cañón, siguiendo una ruta irregular que evita que cualquier observador pueda predecir sus movimientos o emboscarlos. El exmilitar camina con las botas de cuero reforzado bien ajustadas, sintiendo el terreno irregular bajo sus pies, mientras sus sentidos analizan cada perturbación en el entorno forestal de Zacatecas. No deja rastro de su paso, moviéndose con la cautela de un depredador que sabe que está siendo observado por ojos ocultos entre las ramas de los pinos o las oquedades de las rocas. El comportamiento de los perros es fundamental en este reconocimiento. Aslan se mueve en círculos concéntricos, olfateando las corrientes de aire descendentes que traen los secretos de las cumbres más altas de la Sierra de Valparaíso. Cada cambio en la postura de las orejas del animal es interpretado por Edgar como un informe de inteligencia de alta prioridad absoluta. La geografía de la Sierra de Valparaíso es un laberinto natural de riscos escarpados y pasajes estrechos donde la civilización mexicana parece un recuerdo distante y carente de significado real. En esta región, la justicia no llega por medio de patrullas policiales o tribunales de derecho, sino a través de la capacidad de resistencia de quienes habitan sus rincones más inhóspitos. Las nubes bajas suelen envolver el rancho en una mortaja blanca que reduce la visibilidad a unos pocos metros, creando un escenario de aislamiento opresor que pondría a prueba la cordura de cualquier hombre común. Edgar, sin embargo, prefiere esta atmósfera de incertidumbre porque le permite ocultar su rastro de los ojos curiosos de los agentes federales que ocasionalmente sobrevuelan la zona. El clima es un aliado y un enemigo al mismo tiempo, forjando un carácter duro como el pedernal en quienes deciden enfrentar la soledad de las montañas zacatecanas. Dentro del pecho del protagonista, el pasado arde como una brasa que nunca termina de consumirse, manifestándose en un estado de alerta constante que le impide dormir más de 3 horas seguidas. El sonido de un trueno en la distancia se transforma instantáneamente en el estallido de una granada en una emboscada en la sierra, obligándolo a buscar cobertura antes de recuperar la conciencia. Su respiración es rítmica y controlada, un hábito adquirido para estabilizar el pulso antes de realizar un disparo de precisión en medio del caos del combate urbano o rural. El estrés postraumático ha moldeado su percepción del mundo, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial y cada silencio en el preludio de un ataque inminente de enemigos que ya no existen. La disciplina militar es la única estructura que evita que su mente se desmorone por completo ante el peso de los recuerdos que habitan en la penumbra. En los pueblos que descansan en la base de la sierra, los habitantes hablan en susurros sobre la presencia de Edgar, llamándolo el ermitaño de las cumbres que posee perros demoníacos. Las leyendas locales sobre los nahuales permean la cultura de la región, sugiriendo que existen hombres capaces de transformarse en bestias para castigar a quienes invaden los dominios sagrados de la naturaleza. Edgar escucha estas historias durante sus escasas visitas para abastecerse de granos y suministros básicos, manteniendo una expresión de indiferencia absoluta que oculta su conocimiento táctico de la realidad del terreno. Para él, los mitos son solo explicaciones precarias para fenómenos biológicos que la ciencia aún no ha clasificado correctamente en sus manuales de zoología o medicina forense militar. El desprecio que siente por la superstición solo es superado por su respeto hacia la capacidad de matar que poseen las criaturas reales que acechan en Zacatecas. Al caer la noche del 10º día de un invierno inusualmente crudo, un olor denso y ferroso comienza a filtrarse por las rendijas de la puerta de la cabaña fortificada. No es el aroma familiar de la resina, de pino ni el aire limpio de la montaña, sino el hedor inconfundible de la carne en descomposición y el almizcle de un animal grande. Edgar se levanta de su silla, sintiendo cómo el vello de sus brazos se eriza ante un peligro que sus instintos reconocen mucho antes de que su mente pueda procesarlo. Aslan emite un gruñido bajo, una vibración que hace vibrar el suelo de madera y que indica que algo ha cruzado el perímetro de seguridad establecido con tanta dedicación. El exmilitar apaga la lámpara de queroseno, sumergiendo el interior en una oscuridad total, mientras su mano busca el cañón frío de su Winchester, listo para la acción inmediata. El aislamiento ha terminado, la cacería ha comenzado. El primer rayo de luz grisácea
fría revela una carnicería que desafía cualquier lógica depredadora convencional en los terrenos de la Sierra de Valparaíso. Edgar sale al porche y nota de inmediato el silencio sepulcral de las aves, un vacío acústico que presagia la tragedia antes de que sus ojos encuentren el rastro de sangre. A pocos metros del corral principal, el cuerpo de un semental premiado yace convertido en una masa informe de carne desgarrada y huesos expuestos al aire gélido de la madrugada. No hay señales de consumo por hambre, pues las partes nobles del animal permanecen intactas, indicando que el ataque fue motivado por una furia ciega o un instinto de dominación territorial absoluto. El suelo de tierra seca ha sido removido con tal violencia que parece haber sido golpeado por maquinaria pesada en lugar de garras orgánicas de un ser vivo. La inspección táctica del perímetro revela un detalle que hiela la sangre del exmilitar. El portón de acero reforzado del corral ha sido doblado hacia afuera con una facilidad espeluznante. Las barras de metal sólido muestran marcas de presión que sugieren una fuerza física superior a la de un oso grizzly o cualquier animal conocido en la fauna del norte de México. Edgar observa las marcas de torsión en el acero y siente una punzada de adrenalina que recorre la columna vertebral, reconociendo el patrón de una potencia mecánica biológica desmedida. No hay rastro de herramientas humanas ni de impactos de vehículos, solo la evidencia de una fuerza bruta que ha ignorado la resistencia del hierro como si fuera simple papel mojado. El hombre se agacha para tocar el metal frío, confirmando que la amenaza posee una capacidad de destrucción que rompe cualquier esquema previo. En ese preciso instante, una oleada de náuseas y un sudor frío asaltan el cuerpo de Edgar, desencadenando una respuesta física visceral de estrés postraumático que creía controlada por el tiempo. Las manos comienzan a temblar ligeramente, un recordatorio humillante de que el miedo ha encontrado una grieta en la armadura de disciplina militar forjada en décadas de servicio secreto. La visión se nubla por un segundo, transformando el paisaje zacatecano en el recuerdo borroso de una operación fallida donde el olor a muerte era exactamente igual al que percibe ahora. El corazón late contra las costillas con la fuerza de un martillo hidráulico, obligando al hombre a cerrar los ojos y respirar hondo para no sucumbir al pánico paralizante que amenaza el juicio. La memoria muscular toma el control de las extremidades, buscando instintivamente la seguridad del arma reglamentaria. Al bajar la mirada hacia el fango endurecido cerca del abrevadero, Edgar encuentra la confirmación visual de las peores pesadillas de combate vividas en el pasado. Las huellas no pertenecen a un lobo común ni a un puma de gran tamaño, sino a algo que posee una estructura anatómica que desafía la clasificación biológica estelar. Son rastros masivos, con almohadillas profundas y garras que se han hundido varios centímetros en el suelo compacto de la sierra, mostrando un peso que supera los 300 kilos. Lo más inquietante es la disposición de los pasos, que sugieren una marcha bípede ocasional o una postura semierecta que ningún animal cuadrúpedo podría mantener durante un ataque violento. Edgar sigue el rastro con la vista, notando cómo la criatura se movió con una agilidad antinatural entre los pinos, evitando las trampas del terreno con inteligencia. Aslan, el imponente kangal que normalmente enfrentaría a un jaguar sin retroceder un solo paso, se encuentra ahora agazapado cerca de la entrada de la casa con el rabo entre las piernas. El perro emite un lloriqueo lastimero, un sonido que Edgar nunca había escuchado en todos los años de convivencia y entrenamiento riguroso en las montañas zacatecanas. El animal rechaza el cuenco de carne fresca que el hombre ofrece, manteniendo la mirada fija en el espesor del bosque con una expresión de terror absoluto en los ojos inteligentes. No es el comportamiento de un depredador defendiendo el territorio, sino el de una presa que sabe que ha sido marcada por algo que está muy por encima de ella en la cadena alimenticia. El exmilitar acaricia el cuello del can, sintiendo la tensión extrema de los músculos que vibran bajo el pelaje. El aire se vuelve más denso a medida que el sol sube, pero el hedor a almizcle rancio y fluidos corporales descompuestos se niega a disiparse del ambiente del rancho. Este aroma es una firma biológica que Edgar reconoce de una misión clasificada hace 15 años en las selvas de la frontera sur, una marca olfativa imborrable. La certeza de que aquello que enfrentó en la oscuridad de las grutas húmedas ha regresado para encontrarlo en Zacatecas se asienta en el estómago como un bloque de plomo pesado. No se trata de una coincidencia geográfica, sino de la manifestación física de un horror antiguo que las autoridades intentaron ocultar bajo toneladas de tierra y expedientes quemados. La sensación de ser observado desde las sombras de los pinos se vuelve insoportable, una presión psicológica que solo
solo un soldado experimentado detecta. Mientras el hombre examina el cadáver del semental, nota algo extraño en las copas de los árboles situados en la cresta de la montaña, donde el bosque se vuelve impenetrable. Unas luces pálidas y fugaces parecen parpadear entre las ramas, moviéndose con una velocidad que no corresponde a ningún fenómeno natural conocido ni a linternas de cazadores furtivos. Estas luminiscencias no emiten ruido alguno, pero la presencia coincide con la interferencia estática que comienza a distorsionar la señal de la radio de banda corta que cuelga del cinturón táctico. Edgar sabe que esas luces son el preludio de una actividad gubernamental que suele acompañar a las apariciones de la bestia en las zonas rurales del país. La coordinación entre lo biológico y lo burocrático es una señal inequívoca de que el círculo de silencio se está cerrando nuevamente. De pronto, una frecuencia baja y gutural vibra en el aire, un sonido que se siente más en el pecho que en los oídos y que paraliza la respiración. Es un gruñido que no pertenece a la laringe de ningún cánido registrado, una nota sónica que parece surgir de las profundidades de la tierra misma para reclamar el territorio. Este sonido actúa como un gatillo mental, disparando imágenes fragmentadas de soldados gritando en la oscuridad y ráfagas de fusiles que iluminan brevemente un cuerpo cubierto de pelaje grisáceo y sangre negra. Edgar aprieta los dientes, sintiendo el sabor amargo de la bilis mientras el cerebro lucha por separar el presente del recuerdo traumático de aquella matanza. La bestia está cerca, evaluando la resistencia y esperando el momento exacto en que la fatiga debilite la guardia del sobreviviente. Decidido a no ser una presa pasiva, Edgar comienza a desplegar un dispositivo de seguridad perimetral utilizando cables de acero fino y alarmas mecánicas de impacto distribuidas estratégicamente. Se mueve con una eficiencia letal, colocando estacas reforzadas y trampas de presión que no dependen de la electricidad, sabiendo que cualquier dispositivo tecnológico podría ser detectado o saboteado fácilmente. Los dedos trabajan con la destreza de un zapador, ocultando los cables entre la hojarasca y las raíces expuestas de los pinos para crear una red de detección silenciosa alrededor de la cabaña. Cada trampa está diseñada para herir o al menos frenar el avance de algo que posee una velocidad de reacción muy superior a la humana en condiciones de baja visibilidad. El exmilitar confía en el conocimiento del terreno para compensar la desventaja física frente a la fuerza bruta. La criatura no es un fantasma ni un espíritu de las leyendas indígenas, sino un organismo de carne y hueso que sangra y siente el dolor de las heridas. Edgar encuentra una pequeña mancha de fluido oscuro y viscoso adherida a uno de los pinchos del portón doblado, una evidencia física de que la bestia es biológicamente vulnerable. Al frotar el líquido entre los dedos enguantados, nota una densidad inusual y un calor residual que indica un metabolismo extremadamente acelerado, típico de un depredador de alto rendimiento. La posibilidad de que sea un nahual queda en segundo plano frente a la realidad de que es una amenaza que puede ser abatida con el calibre adecuado y una táctica de combate bien ejecutada. Esta revelación devuelve una parte de la calma perdida, transformando el terror en una determinación fría y calculadora. ¿Qué harías si descubres que la leyenda que más temes es de carne y hueso? Suscríbete para no perderte el desenlace de esta cacería y dinos, ¿crees que Edgar podrá vencer a la bestia? Las cicatrices antiguas en el hombro derecho comienzan a picar con una intensidad insoportable, una reacción psicosomática que siempre precede a los enfrentamientos más violentos de la carrera militar. Edgar se despoja de la chaqueta por un momento para revisar las marcas de garras que surcan la piel, recordando el dolor abrasador de la infección que casi cuesta la vida años atrás. La piel alrededor de las heridas se torna de un color púrpura oscuro, latiendo al ritmo del pulso acelerado y recordando que la deuda de sangre con la montaña aún no ha sido pagada. Cada marca es un mapa del fracaso y de la supervivencia, un testimonio silencioso de la ferocidad de un enemigo que no conoce la piedad ni el remordimiento. El hombre vuelve a cubrirse, sintiendo que el frío es incapaz de apagar el fuego interno. En el horizonte, el zumbido distante de un helicóptero que vuela sin luces de navegación confirma las sospechas sobre la complicidad de las autoridades federales en este asunto oscuro. Edgar observa la silueta que se recorta contra las estrellas, identificando el modelo por el sonido característico de los rotores y la falta de transpondedor activo en la frecuencia civil. Sabe que las patrullas no están allí para rescatarlo, sino para asegurar que ningún civil logre documentar la presencia de la criatura o el desastre que ésta deja a su paso. El bloqueo de las comunicaciones por radio es una táctica estándar de aislamiento diseñada para
para contener la información dentro de 1900, un perímetro controlado por unidades especiales sin distintivos. La soledad del rancho se vuelve absoluta, convirtiéndose en una zona de exclusión donde las leyes de la sociedad han sido suspendidas. La certeza de que el hombre lobo ha regresado se vuelve indiscutible cuando Edgar encuentra un mechón de pelo grueso y áspero, enganchado en una de las cercas perimetrales. El pelaje tiene un tono gris ceniza y una textura que recuerda al alambre de espino, desprendiendo un olor a azufre y tierra húmeda que impregna todo lo que toca. No existe ningún animal en el catálogo oficial de la fauna mexicana que posea tales características físicas, lo que refuerza la teoría de una anomalía biológica que ha sobrevivido en las sombras. Edgar guarda la muestra en un pequeño frasco de vidrio, no para ser estudiada, sino como un recordatorio personal de que la muerte tiene una forma física que puede ser rastreada. La bestia ha cometido un error táctico al dejar evidencia, permitiendo construir un perfil de su comportamiento depredador. Al caer la tarde, Edgar refuerza la puerta de la cabaña con tablones transversales de roble y prepara el puesto de tiro en la ventana que ofrece la mejor vista. Coloca cartuchos de punta hueca y munición de alta penetración sobre el alféizar, organizándolos por tipo de impacto para reaccionar ante cualquier cambio en la distancia del combate inminente. La luz del día se retira rápidamente, dejando paso a una penumbra azulada que parece absorber todo el calor residual de las piedras y el suelo de la sierra. El silencio regresa, pero esta vez es una calma tensa y preñada de una violencia que solo aguarda el primer movimiento en falso para desatarse con furia. El hombre ajusta la correa del Winchester, sintiendo la familiaridad del metal contra la mejilla, mientras el ojo se acomoda al visor de la mira óptica. La noche se cierra como una trampa de acero sobre la sierra de Valparaíso, eliminando cualquier posibilidad de escape para el hombre y el fiel perro que aguardan. Edgar sabe que la bestia no atacará por donde se espera, sino que utilizará la astucia de un depredador que ha cazado hombres durante siglos sin ser detectado. El cangal, Aslan, permanece al lado en un estado de vigilia extrema, con los sentidos agudizados por el miedo y la lealtad inquebrantable hacia el dueño que provee protección. Cada sonido del bosque es analizado, cada movimiento de las sombras es cuestionado por la mente táctica del exmilitar que se prepara para el enfrentamiento definitivo con el propio pasado. La batalla no es solo por la supervivencia física, sino por la protección del último rastro de humanidad en medio de este desierto de olvido. La atmósfera dentro de la cabaña se vuelve asfixiante bajo el peso de la expectativa de un ataque que Edgar sabe que ocurrirá en las horas más oscuras. Cada minuto que pasa sin contacto visual con la criatura aumenta la tensión en los músculos, obligando a realizar ejercicios de respiración controlada para mantener el enfoque operativo necesario. El silencio de la sierra de Valparaíso es ahora el peor enemigo, permitiendo que las voces del pasado se filtren entre los crujidos naturales de la estructura de madera vieja. No hay espacio para el error en este duelo de voluntades entre el hombre que lo ha perdido todo y la bestia que reclama un derecho ancestral. La oscuridad es un sudario que cubre las intenciones de ambos contendientes, preparando el escenario para una confrontación donde solo uno de ellos podrá ver la luz del amanecer. El recuerdo se remonta a 15 años atrás, en el corazón asfixiante de la selva lacandona, donde la humedad devora el metal y la cordura de los hombres con la misma eficiencia letal. Edgar formaba parte de una unidad de élite desplegada para rastrear lo que el alto mando describía como una célula insurgente de alta peligrosidad oculta en las entrañas del estado de Chiapas. La vegetación era tan densa que los rayos del sol apenas lograban filtrar la neblina perpetua, creando un submundo de sombras verdes donde el peligro acechaba detrás de cada hoja de palma monumental. Los uniformes estaban constantemente empapados en sudor y fango, mientras el equipo táctico pesaba como una condena de plomo sobre los hombros de los soldados jóvenes que aún creían en la justicia militar. Aquella operación, bautizada bajo un nombre clave hoy prohibido, sería el inicio del fin de la fe en el orden. El objetivo de la misión era investigar la desaparición sistemática de patrullas rurales y de comunidades indígenas enteras que habían dejado de emitir señales de vida de la noche a la mañana. Los informes iniciales hablaban de una violencia desmedida, pero los detalles técnicos eran omitidos deliberadamente por los oficiales de enlace que coordinaban la operación desde las oficinas refrigeradas de la capital. Edgar avanzaba en la vanguardia, con el dedo índice pegado al guardamonte del fusil, sintiendo que el bosque no estaba vacío, sino que respiraba con una intención maliciosa que escapaba a su entrenamiento previo. El aire en la selva olía a vegetación podrida y a un almizcle rancio que erizaba la piel, una firma olfativa que no correspondía
correspondía a ningún animal salvaje conocido en las expediciones biológicas realizadas por los expertos del país en aquellas zonas. La primera escena del horror original se presentó ante el grupo al tercer día de caminata, cerca de una pequeña aldea que no figuraba en los mapas topográficos oficiales del gobierno. El Minusetun-Noesie, centro del poblado, era un cementerio a cielo abierto, donde los restos humanos estaban esparcidos con una brutalidad que no buscaba alimentarse, sino destruir la integridad física de las víctimas por puro placer cinético. No había impactos de bala en los cuerpos, ni rastros de explosiones, solo marcas de garras inmensas que habían atravesado chalecos antibalas y huesos con la misma facilidad con la que una guadaña corta el trigo seco. Edgar examinó un cráneo partido por la mitad, notando que la fuerza necesaria para tal acto superaba la capacidad mecánica de cualquier maquinaria hidráulica portátil conocida por el ejército en aquella década de conflictos. El pánico comenzó a filtrarse entre los hombres cuando descubrieron que la amenaza no utilizaba armas de fuego ni tácticas de guerrilla convencionales, sino que dependía de una velocidad de desplazamiento casi invisible. Mientras el sol se ocultaba tras el dosel forestal, una sombra masiva se movió entre los árboles, emitiendo un sonido gutural que resonó en el esternón de cada soldado presente en la inspección forense improvisada. No era el aullido de un lobo ni el rugido de un jaguar, sino una frecuencia baja que parecía comunicar un hambre ancestral y una rabia biológica incontrolable que reclamaba el territorio. Edgar ordenó formar un perímetro de defensa cerrada, pero la sensación de ser una presa insignificante se instauró en la mente con la frialdad de una bayoneta calada bajo la lluvia torrencial que empezaba a caer. La bestia se manifestó plenamente durante una noche sin luna, surgiendo de la oscuridad como una pesadilla de carne, pelaje grisáceo y una musculatura hipertrofiada que desafiaba toda ley de la anatomía animal. No era un espectro, pues la luz de las bengalas reveló un cuerpo sólido que sangraba fluidos oscuros cuando las primeras ráfagas de los fusiles de asalto lograron impactar en el tórax masivo. La criatura poseía una estructura que recordaba a un lobo gigantesco, pero con la capacidad de erguirse sobre sus extremidades traseras para desgarrar las ramas más altas de los árboles con manos provistas de garras curvadas. Sus ojos reflejaban el brillo de la combustión química de las granadas, mostrando una inteligencia depredadora que no conocía el concepto de retirada o miedo ante el poder de fuego de una unidad. El enfrentamiento fue una danza de carnicería pura, donde el hombre lobo desmembró a 3 de los compañeros de Edgar en menos de 10 segundos de contacto visual directo en la zona de muerte. El exmilitar vio cómo el sargento era elevado por los aires y partido en dos con un solo movimiento de las mandíbulas de la bestia, un acto de potencia física que ningún ser vivo debería poseer. Las balas parecían apenas frenar el avance de la anomalía biológica que se lanzaba contra los soldados, ignorando el dolor y las heridas que habrían incapacitado a cualquier otro depredador de la selva. Fue en ese caos absoluto cuando Edgar sintió el primer impacto de la criatura, una zarpa que le desgarró el hombro y le dejó las cicatrices que hoy vuelven a doler con la misma intensidad. En medio del combate, Edgar logró disparar a quemarropa el rifle Winchester, observando cómo la bestia soltaba un chillido de dolor puramente orgánico, mientras la sangre caliente salpicaba el rostro y el uniforme de camuflaje. La criatura retrocedió hacia la penumbra del bosque, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un olor a azufre que se mezclaba con el aroma ferroso de la sangre humana derramada sobre la tierra. No había nada mágico en el encuentro, solo una lucha visceral por la supremacía entre un hombre con herramientas y una bestia con una biología perfeccionada para la aniquilación sistemática de cualquier intruso. Aquel fue el momento exacto en que el protagonista comprendió que el mundo real albergaba horrores que los manuales de táctica militar preferían omitir por razones de seguridad nacional y control social. El horror oculto ha sido revelado, pero el silencio oficial es más peligroso que la propia bestia. ¿Qué secreto guarda el gobierno mexicano sobre estas criaturas? Suscríbete para conocer la verdad y deja tu comentario. ¿Crees que Edgar es el único sobreviviente de estas misiones olvidadas? La retirada táctica del equipo fue un desastre logístico, pues la criatura acechó a los sobrevivientes durante todo el trayecto de regreso hacia el punto de extracción pactado con el alto mando militar. Edgar cargaba a un compañero herido, mientras el sonido de las garras rascando las cortezas de los árboles a su alrededor mantenía
ponía el sistema nervioso en un estado de alerta que nunca volvería a desactivarse. Cada pocos metros, la bestia aparecía y desaparecía, jugando con la psique de los soldados como un gato que atormenta a un ratón antes de dar el golpe final y definitivo. La sensación de ser evaluado por una inteligencia biológica superior que conocía cada debilidad del terreno y de la formación militar fue el golpe de gracia para la confianza del grupo en su entrenamiento. Al llegar a la base de operaciones, la reacción de las autoridades no fue de auxilio o preocupación por los hombres caídos, sino de un secretismo agresivo e inmediato. Unidades de oficiales con uniformes sin identificación y rostros cubiertos por pasamontañas tomaron el control de las instalaciones, confiscando todas las cámaras de video, grabadoras de voz y diarios de campaña que los soldados portaban. Los sobrevivientes fueron separados en celdas individuales y sometidos a interrogatorios extenuantes que no buscaban obtener información sobre la criatura, sino asegurar que el relato oficial fuera consistente con la versión del gobierno central. Edgar fue amenazado con la deshonra militar y la cárcel perpetua si mencionaba el encuentro con la bestia, bajo el pretexto de que la seguridad del Estado dependía de mantener aquel evento en la más absoluta oscuridad. El proceso de intimidación incluyó visitas de agentes federales que mostraron fotos de las familias de los soldados, insinuando consecuencias funestas si la verdad llegaba a filtrarse a los medios de comunicación o a las organizaciones internacionales. Edgar vio cómo los registros médicos eran alterados sistemáticamente para indicar que las heridas del hombro habían sido causadas por un machete de un grupo guerrillero imaginario inventado por los burócratas de la defensa. La realidad de la bestia fue sepultada bajo una montaña de documentos falsos y testimonios coaccionados que transformaban el horror biológico en un simple incidente de seguridad fronteriza, sin mayor trascendencia política o social. Este fue el momento en que el protagonista empezó a comprender que el verdadero monstruo no solo habitaba en la selva, sino en las oficinas donde se gestiona el olvido. Pocos días después, un convoy de camiones de carga pesada salió hacia el lugar de la aldea, con el objetivo de borrar cualquier evidencia física de la existencia del hombre lobo o de las víctimas civiles. Edgar, observando desde la parte trasera de un transporte militar, vio cómo se utilizaba gasolina y agentes químicos para incinerar los restos de la aldea y el perímetro del bosque donde ocurrió el enfrentamiento. Las evidencias biológicas, como el rastro de sangre negra y el pelaje grisáceo que él mismo había visto, fueron recolectadas por hombres con trajes protectores y guardadas en contenedores metálicos sellados al vacío para su traslado a lugares desconocidos. No quedó rastro de la carnicería, solo una cicatriz de tierra quemada en medio de la selva que la vegetación tardaría años en cubrir por completo. Los informes falsos circularon rápidamente por las dependencias oficiales, atribuyendo el exterminio de la población local a un brote de rabia animal o a un conflicto interno entre bandas criminales que operaban en la región. El gobierno utilizó la maquinaria de propaganda para saturar la opinión pública con información irrelevante, distrayendo la atención de cualquier investigador independiente que intentara indagar en los detalles técnicos de las desapariciones sistemáticas en la Sierra del Sur. Edgar leyó los periódicos locales con una rabia contenida, viendo cómo los compañeros muertos eran catalogados como desertores o desaparecidos en combate, negándoles el reconocimiento y la sepultura digna que merecían como defensores del país. La mentira se convirtió en la verdad oficial y la verdad se transformó en el delirio de un hombre marcado por el trauma y la traición. La decisión de Edgar de pedir la baja del ejército fue la consecuencia directa de no poder conciliar el honor personal con el encubrimiento sistemático de una amenaza que seguía activa en las sombras del territorio. Al dejar el servicio activo, se llevó consigo una copia robada de un reporte preliminar que detallaba la anatomía de la criatura, un documento que confirmaba que la bestia no era un caso aislado. Los registros mencionaban avistamientos similares en diferentes estados de la República, siempre seguidos de operaciones de limpieza profunda, coordinadas por la misma unidad de inteligencia federal que lo había silenciado originalmente. Edgar comprendió que el papel como soldado había sido el de un simple peón en un juego de contención biológica donde la vida humana no poseía valor frente al secreto de Estado. El aislamiento en Zacatecas no fue una elección al azar, sino una decisión estratégica para alejarse de los centros de poder y vigilancia donde los agentes federales mantenían bajo control a los antiguos integrantes de la unidad. Edgar buscó las tierras altas de la Sierra de Valparaíso, sabiendo que el terreno difícil
difícil y la falta de infraestructura tecnológica jugarían a favor en caso de que alguien decidiera terminar el trabajo de silenciarlo. Pasó años estudiando el comportamiento de los grandes depredadores y perfeccionando las tácticas de caza en solitario, preparándose para el momento en que el hombre lobo volviera a cruzar el camino en 1900. Busca de venganza o comida. La soledad le permitió reconstruir la psique fragmentada, transformando el dolor del pasado en una determinación fría y analítica que hoy es la principal ventaja táctica. Sin embargo, el horror original nunca lo abandonó del todo, manifestándose en pesadillas recurrentes donde el rostro de la bestia se fundía con los rostros de los hombres que dieron las órdenes de ocultar la matanza. La sensación de ser un cabo suelto en una conspiración biológica de gran escala lo obligaba a mantener un perfil bajo y a desconfiar de cualquier presencia extraña que se acercara al rancho. Edgar aprendió a leer los signos de la montaña, identificando los sutiles cambios en el comportamiento de la fauna que preceden a la llegada de algo que no pertenece al orden natural. La bestia de Zacatecas, con su fuerza bruta y su inteligencia letal, es la misma sombra que lo persiguió en Chiapas, un eco del pasado que ha vuelto para reclamar finalmente su deuda. La brutalidad de la criatura en Zacatecas, manifestada en el semental destrozado y el portón de acero doblado, es un recordatorio de que la evolución de esta especie no se ha detenido a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Edgar observa ahora las herramientas del rancho y la carranca del perro Aslan, comprendiendo que esta vez no cuenta con el respaldo de una unidad armada ni con el apoyo logístico del ejército. Esta batalla es personal y definitiva, un enfrentamiento entre un sobreviviente que ya no tiene nada que perder y un depredador que ha perfeccionado la capacidad de matar durante milenios. La montaña es el campo de batalla final y el silencio de la sierra es el único testigo de la verdad que ha sido negada a todo el país por décadas. La comparación entre la selva lacandona y la sierra de Valparaíso revela una similitud inquietante en la forma en que el hombre lobo selecciona los territorios de caza, prefiriendo siempre zonas de difícil acceso y poca presencia humana. Edgar analiza las variaciones en el clima y la altitud, deduciendo que la criatura posee una capacidad de adaptación biológica que le permite sobrevivir tanto en el calor húmedo como en el frío seco del norte. No hay magia en su persistencia, solo una eficiencia metabólica que la convierte en el depredador perfecto para un entorno rural donde la ayuda oficial es inexistente o cómplice de su existencia. El protagonista ajusta el rifle Winchester, sintiendo que cada pieza del arma es una respuesta tangible a las mentiras contadas durante los últimos 15 años de su vida. El regreso a la realidad del presente en la cabaña fortificada trae consigo la certeza de que el tiempo de los recuerdos ha terminado para dar paso a la acción visceral necesaria para la supervivencia. Edgar mira al perro Aslan, viendo en los ojos del animal el mismo terror que vio en los compañeros antes de ser masacrados en la oscuridad de la selva profunda de Chiapas. Esta vez, sin embargo, el hombre tiene el control del terreno y el conocimiento táctico de las debilidades físicas de la criatura que acecha entre los pinos de la sierra de Valparaíso. La noche está en el punto más oscuro y el sonido de una rama quebrada en el perímetro exterior indica que el hombre lobo ha decidido finalmente cerrar la distancia para el asalto final. El frío de la madrugada en la sierra de Valparaíso corta como una navaja recién afilada mientras Edgar cruza el umbral de su refugio hacia la oscuridad total del bosque. Camina con el rifle Winchester .30-06 apoyado firmemente contra el hombro, sintiendo el peso de la culata de madera como una extensión natural de su propio cuerpo. Sus botas de couro reforzado se hunden silenciosamente en la hojarasca, evitando las ramas secas que podrían delatar su posición ante el depredador que lo acecha desde la penumbra. El aire está cargado de una humedad gélida que empaña la visión, pero sus sentidos están agudizados por la adrenalina que fluye con un ritmo metódico por sus venas. No hay espacio para la duda en esta incursión táctica hacia el corazón del dominio de la bestia, donde la única regla de combate es la supervivencia absoluta del más apto. A su lado, Aslan se mueve como una sombra de granito, con los músculos en tensión bajo el pelaje color arena y la carranca de pinchos brillando bajo la luz de las estrellas. El perro ya no lloriquea, pues el instinto de protección ha reemplazado al miedo primario, convirtiendo al cangal en una herramienta de guerra biológica coordinada con el hombre. Sus orejas rotan
para captar el más mínimo desplazamiento de aire entre los pinos, mientras su nariz analiza los rastros de almizcle y sangre que impregnan el ambiente forestal. La coordinación entre el exmilitar y el animal es perfecta, producto de años de convivencia en el aislamiento más extremo de las montañas zacatecanas. Ambos saben que el hombre lobo no tardará en manifestarse, atraído por el desafío que representa la invasión de su territorio de caza por parte de dos intrusos decididos a pelear. El primer contacto visual ocurre en un claro del bosque, donde la neblina se arremolina como un sudario blanco sobre el suelo cubierto de agujas de pino secas. Edgar percibe una silueta masiva que se desprende de la oscuridad de un peñasco, moviéndose con una agilidad que contradice su volumen físico de más de 300 kilos de peso. El hombre lobo se alza sobre sus patas traseras, revelando una estatura que supera los 2,5 metros, con una musculatura que se retuerce bajo una piel cubierta de pelo grisáceo y cicatrices de batallas anteriores. Sus ojos no son faros mágicos, sino órganos biológicos que reflejan la luz residual con un brillo amarillento y depredador, enfocados directamente en la garganta del hombre. Un gruñido bajo emana de su laringe, provocando una vibración que se siente en los huesos de los pies de Edgar, marcando el inicio formal de las hostilidades. En lugar de disparar de inmediato, Edgar aplica su inteligencia táctica, retrocediendo hacia una zona previamente preparada con trampas mecánicas de alambre de acero y estacas de madera reforzada. Sabe que la fuerza bruta de la criatura es insuperable en un enfrentamiento directo de corta distancia, por lo que debe forzar a la bestia a entrar en su terreno de ventaja. Se mueve lateralmente entre los troncos de los pinos, utilizando la cobertura natural para ocultar su silueta, mientras el hombre lobo avanza con zancadas poderosas que rompen las raíces del suelo. El exmilitar mantiene la calma, controlando la respiración para evitar que el visor de la mira óptica pierda la estabilidad necesaria para un disparo letal en movimiento. Cada paso de la criatura es un impacto sordo que retumba en el silencio de la sierra, confirmando la masa física real de la amenaza. Un chasquido metálico seco resuena en el aire cuando la bestia pisa accidentalmente uno de los cables de tensión que Edgar instaló con precisión de zapador cerca de un arroyo seco. La trampa de presión libera una serie de contrapesos que proyectan estacas de madera hacia los flancos de la criatura, logrando impactar en su costado izquierdo con un sonido de impacto visceral. El hombre lobo emite un aullido de rabia y dolor, confirmando que su piel, aunque densa y resistente, no es inmune a las herramientas fabricadas por el hombre con fines de defensa. La sangre oscura comienza a manchar el pelaje grisáceo, goteando sobre la tierra y dejando un rastro térmico que Edgar puede seguir, visualmente a pesar de la escasa visibilidad nocturna. La bestia se detiene un segundo para arrancarse la madera clavada, mostrando una ferocidad biológica que ignora el daño traumático sufrido. Aprovechando el momento de distracción del depredador, Edgar apoya el Winchester sobre una rama baja y alinea la retícula de la mira con el centro del pecho de la bestia. El estallido del calibre .30-06 rompe el silencio de la Sierra de Valparaíso con una autoridad metálica, enviando un proyectil de punta hueca directamente hacia el objetivo a gran velocidad. El impacto sacude la masa del hombre lobo, obligándolo a retroceder varios pasos, mientras el sonido del proyectil al atravesar los músculos densos resuena como un golpe de mazo contra cuero mojado. No es una muerte instantánea, pero la herida es profunda y provoca una hemorragia visible que debilita la capacidad de reacción inmediata del atacante. La criatura responde con un rugido ensordecedor que hace que las aves nocturnas abandonen los nidos en un revuelo de alas y pánico absoluto entre la vegetación. El hombre lobo demuestra una capacidad de recuperación asombrosa, lanzándose en una carga frenética que ignora la herida de bala en su tórax masivo para acortar la distancia de combate. Sus garras desgarran la corteza de los pinos mientras se impulsa con las extremidades superiores, moviéndose en una postura semierecta que le otorga una ventaja de altura y alcance devastadora. Edgar debe rodar por el suelo para evitar el zarpazo que buscaba decapitarlo, sintiendo el viento del movimiento pasar a milímetros de su rostro con un olor a muerte y azufre. La velocidad de la criatura es tal que la mira óptica se vuelve inútil a corta distancia, obligando al exmilitar a depender de sus reflejos y de la ayuda de su fiel perro. El combate se transforma en una pelea de instintos en el fango de la montaña zacatecana, donde el tiempo se dilata. Aslan entra en acción con la furia de un titán, lanzándose contra el cuello de la bestia en un impacto que produce un crujido audible de huesos y músculos chocando. El cangal muerde con toda la fuerza de su mandíbula, buscando la
la yugular del hombre lobo, pero se encuentra con la resistencia de un pelaje grueso y una piel coriácea. La bestia intenta morder la garganta del perro, pero sus colmillos chocan contra los pinos de acero de la carranca, produciendo chispas leves y un sonido de metal contra hueso. Este implemento defensivo cumple su función primordial, evitando que la criatura logre matar al perro de un solo bocado, mientras Edgar se reposiciona para un nuevo disparo. El suelo del bosque se convierte en un remolino de pelos, sangre y tierra, mientras los dos animales de gran tamaño luchan por la supremacía física en la penumbra. La inteligencia del hombre lobo se manifiesta cuando utiliza sus extremidades superiores para agarrar a Aslan por los costados y lanzarlo con una fuerza sobrenatural contra un tronco de pino cercano. El perro cae pesadamente al suelo, soltando un gemido de dolor, pero intentando levantarse de inmediato para continuar con la defensa de su dueño en medio de la carnicería. Edgar aprovecha el hueco táctico para disparar nuevamente, esta vez apuntando a la articulación del hombro del depredador para limitar su movilidad y capacidad de ataque con las garras. El proyectil encuentra su marca, provocando que la bestia suelte un alarido gutural y que su brazo izquierdo quede colgando de forma inerte, aunque el dolor solo parece alimentar su sed de sangre. La criatura se percata de que el hombre es el cerebro detrás de las heridas y decide centrar su odio en él. La batalla se desplaza hacia el área del establo, donde Edgar busca una posición defensiva más sólida dentro de la estructura de madera y piedra que construyó con sus manos. El hombre lobo lo persigue con una cojera evidente, pero con una determinación que no admite rendición ni fatiga biológica ante las heridas de arma de fuego recibidas. Edgar entra en el establo, sintiendo el olor a paja seca y el calor de los animales que aguardan aterrados en sus cubículos ante la presencia de la muerte afuera. Prepara su faca de acero carbono, sabiendo que el rifle pronto se quedará sin munición y que el enfrentamiento final será a una distancia donde la tecnología de los proyectiles deja de tener importancia. La bestia golpea las puertas de madera con un impacto que hace temblar los cimientos de la edificación rústica del rancho. El sonido de las vigas, crujiendo bajo la presión de la bestia, crea una atmósfera de tensión asfixiante dentro del establo de la Sierra de Valparaíso. Edgar observa cómo las garras del hombre lobo perforan la madera gruesa de la puerta, creando astillas que vuelan por el aire como proyectiles en un campo de batalla. La luz de la luna se filtra por las grietas, iluminando parcialmente el hocico ensangrentado de la criatura que intenta abrirse paso hacia el interior con una fuerza mecánica irresistible. El exmilitar respira con dificultad, sintiendo el sabor del polvo y el sudor en la boca mientras ajusta el agarre de su cuchillo de caza de acero carbono. Sabe que el error fatal de la bestia será entrar en un espacio cerrado donde su tamaño se convertirá en una desventaja frente a la movilidad de un hombre entrenado. Finalmente, la puerta cede con un estallido de madera rota y el hombre lobo irrumpe en el recinto, llenando el espacio con su presencia masiva y su olor a depredador antiguo. Se mueve pesadamente debido a las heridas de bala, pero su mirada amarilla sigue fija en Edgar, con una intención homicida que trasciende el simple instinto animal de alimentación. El exmilitar utiliza los fardos de paja para ocultar su posición inicial, moviéndose entre las sombras con la agilidad de una sombra para atacar los flancos del monstruo. La bestia lanza un zarpazo ciego que destroza un comedero de piedra, mostrando una potencia física que habría terminado la vida del hombre de haber conectado el golpe directamente. Edgar contraataca con la faca, enterrando la hoja de acero en el muslo de la criatura antes de retroceder rápidamente hacia la seguridad de la oscuridad. Un nuevo rugido de agonía llena el establo, mezclándose con los relinchos de pánico de los caballos sobrevivientes que patean las paredes de sus establos con desesperación. Aslan reaparece en la escena, entrando por la brecha de la puerta rota para flanquear al hombre lobo y morder sus patas traseras, limitando aún más su movilidad en el combate. La coordinación entre el perro y el hombre obliga a la criatura a dividir su atención, permitiendo que Edgar aseste golpes precisos en los puntos vitales accesibles de la anatomía del depredador. La sangre negra del monstruo empapa el suelo del establo, creando una superficie resbaladiza que dificulta el equilibrio para todos los combatientes en esta danza de muerte visceral. El hombre lobo intenta atrapar al perro, pero Aslan es rápido y conoce el terreno, utilizando los obstáculos para evadir los ataques frontales de la bestia herida. Edgar percibe el agotamiento en los movimientos de la bestia, notando cómo su respiración se vuelve sibilante y el ritmo de sus ataques pierde la precisión quirúrgica inicial del bosque. Es el momento de aplicar la fuerza final, utilizando las herramientas de trabajo
trabajo pesado que cuelgan de las paredes del establo, transformando objetos cotidianos en armas de guerra letales. El hombre agarra una cadena de acero utilizada para remolcar vehículos y la lanza alrededor del cuello del hombre lobo con un movimiento preciso aprendido en las maniobras de recuperación táctica. Al tirar con todas sus fuerzas, Edgar logra desestabilizar a la criatura, obligándola a caer de rodillas sobre el suelo de madera que cruje bajo su inmenso peso biológico. La bestia lucha contra la cadena, pero el metal no cede ante sus garras, restringiendo el flujo de aire hacia sus pulmones hipertrofiados por el esfuerzo. Con la criatura inmovilizada, temporalmente, Edgar se sitúa frente a ella, mirando directamente a esos ojos amarillos que ahora reflejan el primer atisbo de miedo ante la proximidad de la muerte inevitable. No hay gloria en este acto, solo la resolución de una tarea pendiente que comenzó hace 15 años en las selvas del sur y que termina hoy en Zacatecas. El exmilitar levanta el rifle Winchester por última vez, apuntando a la base del cráneo donde la columna vertebral se une con la cabeza de la anomalía biológica. El hombre lobo emite un último gruñido, una vibración baja que parece una súplica o una maldición lanzada en un lenguaje que solo la montaña puede comprender realmente. El dedo de Edgar se contrae sobre el gatillo, sellando el destino del depredador que se atrevió a invadir el refugio del último guerrero de las sombras. El disparo a quemarropa suena como el fin del mundo dentro del espacio confinado del establo, apagando instantáneamente la luz de la inteligencia en los ojos de la criatura. El cuerpo masivo del hombre lobo se desploma hacia adelante, golpeando el suelo con una inercia que levanta una nube de polvo y paja seca alrededor de los combatientes agotados. El silencio que sigue al impacto es absoluto, roto únicamente por la respiración agitada de Edgar y el jadeo pesado de Aslan, que se acerca a lamer la sangre del costado de su dueño. El exmilitar deja caer el rifle al suelo, sintiendo que el peso de una década de trauma se aligera apenas unos gramos ante la evidencia física del cadáver a sus pies. La bestia ha sido abatida, pero el precio de la victoria se lee en las nuevas cicatrices que marcan el cuerpo del hombre. Edgar examina los restos del depredador con una linterna manual, documentando mentalmente cada detalle de su fisiología para confirmar que no se trata de una quimera espiritual, sino de un organismo biológicamente tangible. Nota que las uñas están compuestas de una queratina endurecida capaz de cortar el acero y que los dientes poseen una estructura diseñada para triturar el hueso más resistente del ganado. La sangre que sigue brotando es de un color carmesí oscuro, muy similar a la humana, lo que plantea interrogantes perturbadoras sobre la verdadera naturaleza u origen de esta especie oculta en México. No hay rastros de tecnología ni de intervenciones externas en el cuerpo, solo la perfección de una evolución depredadora que ha permanecido oculta a los ojos de la ciencia moderna y la sociedad civil. El error fatal del hombre lobo fue subestimar la capacidad de resistencia de un hombre que ya había enfrentado a su especie y que conocía la importancia del entorno táctico en un duelo. Al entrar en el territorio de Edgar, la criatura abandonó la ventaja del bosque y se sometió a las reglas de una guerra de desgaste donde la inteligencia y las herramientas equilibraron la balanza física. La fera creyó que su fuerza bruta sería suficiente para aniquilar a un ermitaño solo con sus perros, sin sospechar que se enfrentaba a un especialista en contención biológica con años de experiencia oculta. Esta lección de humildad biológica le costó la vida, dejando su cadáver como testimonio de que incluso los mitos más poderosos pueden ser derribados por la determinación de un soldado disciplinado. Mientras la adrenalina abandona su cuerpo, Edgar comienza a sentir el dolor agudo de las contusiones y los cortes superficiales sufridos durante la melee dentro y fuera del establecimiento de madera rústica. Se sienta en un taburete roto, observando cómo la primera luz del alba comienza a filtrarse por los agujeros del techo, revelando la magnitud de la destrucción causada por la pelea nocturna. El establo está en ruinas, los animales están traumatizados y el silencio de la Sierra de Valparaíso ha regresado con una densidad que parece querer devorar el recuerdo de lo ocurrido. El hombre sabe que este triunfo es efímero, pues el olor de la sangre de un ejemplar muerto atraerá inevitablemente la atención de las autoridades que patrullan las cumbres zacatecanas. La verdadera batalla por la verdad apenas está comenzando bajo la sombra de los pinos. Con manos temblorosas pero precisas, Edgar limpia las heridas de Aslan, utilizando los suministros médicos básicos que siempre mantiene en una caja metálica sellada para emergencias en el rancho aislado. El perro acepta el cuidado con una gratitud silenciosa, moviendo la cola débilmente mientras el hombre aplica
rutina antiséptico sobre los desgarros producidos por las garras del hombre lobo en sus costados musculosos. Juntos, observan el cadáver de la bestia, reconociendo el vínculo de sangre que ahora los une para siempre en este rincón olvidado del México rural y peligroso. La victoria no trae paz, sino la certeza de que el secreto que Edgar ha guardado durante años se ha vuelto demasiado grande para ser contenido por las paredes de piedra de su propiedad. El sol de un nuevo día se levanta, pero para el exmilitar, la noche eterna de la vigilancia permanente continúa. El estruendo de los motores diésel rompe la calma del amanecer antes de que Edgar pueda siquiera limpiar la sangre de sus manos curtidas por la batalla final. Una columna de camionetas negras sin distintivos oficiales avanza por el camino de tierra, levantando una polvareda que parece querer ocultar el sol naciente sobre la sierra de Valparaíso. Hombres con uniformes tácticos y rostros cubiertos por máscaras de neopreno descienden con una eficiencia mecánica que delata una preparación superior para situaciones de contención biológica extrema en zonas rurales. No hay palabras de agradecimiento ni preguntas sobre el bienestar del habitante del rancho, solo órdenes secas transmitidas a través de radios de frecuencia cerrada que zumban con una estática metálica constante. El aislamiento de Edgar se ve interrumpido por la presencia de un Estado que prefiere el silencio administrativo antes que reconocer la existencia de la pesadilla que yace muerta. Los agentes federales proceden a confiscar cada fragmento de evidencia física con una meticulosidad que raya en la paranoia quirúrgica, asegurándose de que nada escape a su control absoluto. Edgar observa desde el porche cómo el cadáver del hombre lobo es envuelto en lonas térmicas de alta resistencia y subido a un contenedor sellado que no permite la filtración de fluidos. Se llevan las fotos que el exmilitar intentó tomar con su vieja cámara analógica, destruyendo los negativos frente a sus ojos sin emitir una sola explicación legal o moral sobre el decomiso. La autoridad de estos hombres no proviene de la ley civil, sino de un mandato de seguridad nacional que ignora los derechos de propiedad y la dignidad humana en favor del secreto. El protagonista siente que le arrebatan la prueba de su propia cordura, dejándolo nuevamente a merced de una narrativa oficial diseñada para el olvido. El pretexto oficial para la intervención masiva en el rancho se comunica a través de un altavoz que resuena con una frialdad deshumanizada entre los pinos de la sierra. Se declara un brote ficticio de fiebre aftosa de alta peligrosidad, justificando la quema inmediata del establo donde ocurrió el enfrentamiento con el depredador de la leyenda mexicana. El fuego consume rápidamente la estructura de madera, eliminando cualquier rastro de sangre negra, garras o pelaje que pudiera servir como evidencia científica de la existencia de la bestia ancestral. Las llamas alcanzan el cielo de Zacatecas, creando una columna de humo negro que puede verse desde los pueblos vecinos como una advertencia silenciosa sobre los peligros de preguntar demasiado. Edgar permanece inmóvil, viendo cómo el escenario de su victoria se transforma en una pira funeraria para la verdad que nadie más podrá comprobar jamás. Una vez que los convoyes se retiran, la región es declarada zona de cuarentena animal por tiempo indeterminado, estableciendo retenes militares en los únicos accesos transitables hacia la Sierra de Minos, Valparaíso. El rancho de Edgar se convierte en una isla de sombra dentro de un territorio prohibido, vigilado constantemente por drones silenciosos que patrullan el espacio aéreo desde altitudes inalcanzables para el ojo humano. El exmilitar percibe el cambio en la atmósfera, sintiendo que ya no es un habitante libre de la montaña, sino un prisionero de un sistema que lo vigila para asegurar su silencio. La soledad se vuelve más pesada que antes, cargada con la certeza de que cualquier intento de difundir la realidad de lo ocurrido resultará en su eliminación definitiva. El aislamiento es ahora una medida de seguridad impuesta por fuerzas externas que temen el despertar de la conciencia colectiva rural. La lucha de Edgar ya no es contra la fuerza bruta de la bestia, sino contra la erosión de la memoria y la responsabilidad histórica de ser el testigo. Cada noche, el hombre repasa los detalles del combate en su mente para evitar que las mentiras del gobierno se infiltren en sus propios recuerdos de supervivencia. El trauma del estrés postraumático se entrelaza con la carga de poseer una verdad que desafía la biología convencional y la seguridad del Estado mexicano contemporáneo. La responsabilidad de saber lo que acecha en las sombras de Zacatecas pesa sobre sus hombros como un fardo de plomo que no puede compartir con nadie
nadie sin poner vidas en peligro. Se convierte en el guardián de una historia que oficialmente nunca ocurrió, un cronista silencioso de una guerra biológica librada en los márgenes de la civilización moderna y tecnológica. En el silencio de su cabaña reconstruida, el exmilitar reflexiona sobre la naturaleza ambigua de la criatura que logró abatir con su rifle y su inteligencia táctica superior. Se pregunta si lo que enfrentó fue un nahual, aquel hombre hechicero de las leyendas prehispánicas, o simplemente una especie de depredador desconocido que la ciencia oficial prefiere ignorar por conveniencia. La falta de respuestas definitivas alimenta una paranoia saludable que lo mantiene en un estado de alerta constante, vigilando el linde del bosque en busca de nuevos rastros. La frontera entre el mito y la realidad biológica se ha borrado para siempre en su percepción del mundo, revelando un México oculto donde los monstruos caminan entre los pinos. La verdad es una herida abierta que no cicatriza, alimentada por la indiferencia de una sociedad que prefiere dormir tranquila bajo el velo de las explicaciones gubernamentales simplistas. Aslan, el valiente cangal, nunca vuelve a ser el mismo animal tras el encuentro traumático con la fuerza desmedida del hombre lobo en el establo del rancho. El perro ahora se muestra huraño y pasa las noches gimiendo en sueños, con las patas moviéndose como si todavía estuviera luchando contra un enemigo invisible en la oscuridad. Sus ojos reflejan una sabiduría sombría, una desconfianza hacia las sombras que antes no existía en su comportamiento de guardián de linaje puro y fuerte. La relación con Edgar se profundiza a través del dolor compartido y el reconocimiento mutuo de haber sobrevivido a una entidad que desafía el orden natural de la montaña. Ambos permanecen juntos en el porche, dos centinelas heridos que vigilan un horizonte que ya no les pertenece, unidos por el vínculo inquebrantable de la sangre derramada en la defensa del hogar. La naturaleza zacatecana parece conspirar con el silencio oficial, borrando los rastros de la batalla con la rapidez de las estaciones que se suceden, sin descanso ni piedad. Las lluvias de verano lavan la tierra donde cayó la sangre negra de la criatura y la vegetación nueva crece con un vigor inusual sobre las cenizas del establo quemado por los agentes. Sin embargo, la montaña guarda el secreto en sus estratos más profundos, vibrando con la energía de un horror que ha sido contenido, pero no erradicado del todo. Edgar observa los pinos y siente que los árboles son testigos mudos de su hazaña y de la traición sufrida a manos de las instituciones que juró proteger. El entorno rural se vuelve una extensión de su propia mente fragmentada, un laberinto de secretos donde la verdad espera pacientemente el momento de volver a surgir. El sentimiento de terminalidad se asienta en la vida cotidiana del protagonista, quien comprende que su existencia ahora está ligada indisolublemente al destino de la Sierra de Valparaíso. No busca escapar de la cuarentena ni intentar una vida normal en la ciudad, pues sabe que el conocimiento que posee lo marca como un objetivo prioritario. La cacería ha terminado en lo físico, pero la guerra psicológica por la preservación de la identidad y la veracidad de los hechos continúa en cada aliento. Se dedica a afilar sus herramientas y a mantener su rifle listo, no por miedo a un nuevo ataque inmediato, sino por el respeto sagrado hacia el enemigo que demostró ser digno. La soledad se transforma en un acto de resistencia política y existencial frente a un sistema que exige la sumisión total de la conciencia ciudadana rural. Las frecuencias de radio que Edgar intenta captar solo devuelven el siseo de la estática o mensajes cifrados de las patrullas federales que cercan el perímetro de la zona de exclusión. La comunicación con el mundo exterior se ha roto de forma definitiva, dejando al hombre en un vacío informativo donde solo su propia voz interior le recuerda quién es. No hay esperanza de rescate ni de validación externa para el hombre que mató al hombre lobo en las tierras altas de Zacatecas durante la madrugada más fría. El exmilitar acepta este destino con la sobriedad de quien ha visto el fin de muchas vidas en los campos de batalla de la selva y el desierto. Su rancho es ahora un mausoleo de la verdad, un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento exacto en que la bala atravesó el cráneo de la leyenda. Al mirar las manos que sostienen el Winchester, Edgar nota que el temblor ha desaparecido, reemplazado por una firmeza gélida que solo otorga la certeza absoluta del deber cumplido frente al caos. La criatura biológica ha muerto, pero el misterio de su origen sigue latiendo en las sombras de las cuevas que perforan los cañones más profundos de la Sierra Norteña. Quizás existan más como ella, aguardando el momento en que la vigilancia humana flaquee para reclamar nuevamente lo que consideran su territorio ancestral de caza y dominio. El protagonista se levanta del taburete, sintiendo el peso de los años y de las cicatrices que ahora forman un mapa detallado de su lucha contra lo imposible. No hay arrepentimiento
sufrimiento en su mirada, solo la resolución de un hombre que ha aceptado su papel como el último muro de contención contra la oscuridad total. El cierre de este capítulo de horror rural deja a un hombre solo frente a la inmensidad de un país que prefiere ignorar sus propias pesadillas para seguir funcionando. Edgar escribe estas líneas mentales como una confesión terminal para un futuro que quizás nunca llegue a conocer la magnitud del sacrificio realizado en estas montañas zacatecanas. La lucha por la memoria es la batalla final de un soldado que ha sido abandonado por su bandera, pero que se mantiene fiel a la verdad de sus ojos. El silencio de la Sierra de Valparaíso es ahora su único compañero, un testigo gélido de la carnicería y del silencio que le siguió con una crueldad burocrática insoportable. Al final, lo que queda no es la gloria del cazador, sino el fardo eterno de quien ha visto el rostro del diablo y ha vivido para contarlo. El pasado no muere, solo espera en las sombras a que alguien olvide su nombre.